Seguramente que me podéis enseñar vosotros más de redes sociales que yo os pueda explicar, que obviamente por la edad y por mi generación no estamos tan familiarizados como vosotros. Lo que quiero es pensar con vosotros sobre ellas y traeros una reflexión de lo que considero más importante aún que el manejo de las redes sociales, que es quiénes somos, ¿no? A la luz de aquel que nos ha hecho, que nos ha creado, del autor mismo de la vida y que quiere también comunicarse con nosotros de una forma más profunda que puede ser por medio de las redes sociales, ¿no? Entonces, la idea es poder pensar a raíz de las preguntas, ¿no? Y meditar también a la luz de las preguntas, ¿no? Que el propio Dios, como autor de la vida, nos hace, ¿no? Entonces, todos, sin excepción, usemos o no usemos redes sociales, ¿no? Nos encontramos con que queremos tener una doble vida, ¿no? Usamos máscaras, pretendemos ser otra cosa de lo que no somos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no nos gusta como somos, ¿no? A muchos no nos gusta la cara que tenemos, el cuerpo que tenemos, preferíamos tener otro y cada vez que nos vemos en el espejo lo que quisiéramos es ser otra persona, ¿no? Entonces, la idea de tener una doble vida virtual es también poder ser quien te gustaría ser, ¿no? Y quien tú no eres realmente, ¿no? El problema, claro, es que a medida que tú te construyes un personaje, sea un avatar o sea la apariencia que tú quieres dar, ¿no? Acaba confundiéndose, ¿no? La realidad de quién tú eres con lo que tú aparentas ser, ¿no? Y esto causa cierta esquizofrenia, ¿no? En cierta forma, al final no sabes si eres el personaje que tú aparentas ser, cómo te gustaría parecer, de la manera que quieres hablar, ¿no? Y todo parece tan falso, ¿no? Tan artificial, ¿no? Que al principio es extraño, ¿no? Es como que estás representando un papel, interpretando algo, ¿no? En las redes, claro, esto lo vemos claramente y cuanto más visuales son las redes, todavía más evidente, claro, que cuando son con palabras. En cierto sentido también, incluso en redes como Twitter, que la gente se expresa con unas pocas palabras, ¿no? Y no hay imágenes claramente, ya la pretensión de ser inteligente, de ser más crítico, cínico incluso, ¿no? En tu forma de hablar, de parecer más irónico es difícil porque la ironía en las redes sabes que no se entiende, ¿no? La gente toma las frases literalmente. Entonces, ironía no hay mucho en las redes, pero sí la pretensión, ¿no? Del listillo, ¿no? De pretender saber más de lo que se sabe, ya eso es una máscara, claro, porque generalmente la persona se rompe la cabeza intentando ver qué puede decir que parezca inteligente, ¿no? Que parezca y hay una competición incluso en Twitter, ¿no? A ver quién parece que hace el comentario más inteligente de todos, ¿no? Pero en otras redes, claro, vemos claramente que, como sabéis mejor que yo, la cuestión es la imagen, ¿no? Lo que tú proyectas, ¿no? Esa visión artificial, ¿no? De ti mismo en tu mejor cara, como quieres que aparentar, intenta de alguna forma mejorarla cada vez que va pasando cada día, ¿no? Intentando dar una visión que parece más atractiva, ¿no? Y al final acabas construyendo como un personaje, ¿no? De lo que quieres aparentar que tú eres, ¿no? Y llegamos finalmente al peligro del que quiero hablaros en esta mañana, ¿no? Que es el del autoengaño. En la vida y las redes, claro, son una fuente de mucho engaño para muchas personas, ¿no? Sabéis el problema de las noticias falsas, ¿no? Los bulos, fake news, se le llama en lenguaje de Internet, ¿no? Pero que ha creado toda una especie de aliento conspiranoico, ¿no? En muchas personas, ¿no? Que también buscan esta conexión, ¿no? Del que sabe, sabe, ¿no? O sea, el que cree saber lo que hay detrás de lo que ocurre, ¿no? Cuáles son los que manejan los hilos, ¿no? De dónde vienen las cosas, ¿no? También, finalmente, lo que pretende es conocer más que los demás, ¿no? Y, por lo tanto, tiene el orgullo, ¿no? La soberbia del que no se queda en lo superficial de lo que pasa, sino que sabe lo que hay detrás, ¿no? Esto es cierto que atrae a ciertas personas, ¿no? Si os fijáis, hay muchas personas que
están un poco aisladas, solitarias, ¿no? Y que les gusta, ellos le llaman investigar, estudiar, ¿no? En realidad lo que hacen es escuchar unos vídeos por YouTube, ¿no? Mirar por ahí en páginas de redes conspiranoicas, pero esto creen que ellos es como profundizar de una forma que los demás no entran, ¿no? Y lo que entran es en una red, ¿no?, de engaño, ¿no?, en la cual se funciona pues con falsas premisas, ¿no?, de las cosas, ¿no? Cosas que, como todas las buenas mentiras, ¿no?, si se puede llamar buenas a ninguna mentira, pues ninguna mentira es buena, ¿no? Pero para que tú puedas creerte un engaño, una falsedad, tiene que tener una media verdad, ¿no? Si algo es totalmente inverosímil, si no parece tener ningún sentido, no te lo tragas, ¿no? Tiene que tener una parte de la verdad. Y este es lo sutil del engaño, ¿no? El engaño es que parte de medias verdades, ¿no? Y muchas veces la información falsa que circula en Internet y en las redes tiene su fuerza porque no es totalmente absurda, ¿no?, sino que tiene una cierta parte de verdad, ¿no? Entonces, a partir de ese gancho, de ese anzuelo, ¿no?, entras, digamos, en una lógica cada vez más engañosa, ¿no?, por el cual, digamos, empiezas a ver fantasmas, realidades que no se ven evidentemente, pero que tú crees que ves que los demás no ven, ¿no? Bueno, esto sabéis que afecta a cierto tipo de personas, ¿no?, que tienen ese tipo de inquietudes, ¿no?, que buscan realmente ser distintos por lo que conocen, por lo que saben, pero no son la mayoría. La mayoría no queremos ser conocidos por lo que sabemos o conocemos, ¿no?, sino queremos ser conocidos por nuestro aspecto, por lo que hacemos en la vida, pero hay ciertas personas que lo que le atrae, digamos, es ese saber o conocer, ¿no? Pero hay un peligro aún mayor todavía que ese, ¿no?, el engaño que nos viene de este tipo de redes, de falsedades, que es de lo que quiero hablaros en esta mañana, que es el autoengaño, ¿no? Y el autoengaño es tan peligroso porque finalmente no acabas sabiendo quién tú mismo eres, ¿no? Vivimos en una generación ahora, sobre todo los más jóvenes, vosotros, ¿no?, en búsqueda de una identidad, ¿no? Todos hemos buscado siempre la identidad, ¿no? Sobre todo al llegar a la adolescencia, queremos descubrir quiénes somos, ¿no? Pero ahora es que te bombardean constantemente, ¿no?, con esta búsqueda de tu propia identidad, ¿no? ¿Quién eres tú realmente, ¿no? Y esto te lleva a preguntarte esto aún más tempranamente de lo que te preguntabas antes, ¿no? Antes normalmente era cuando llegabas a cierta edad adolescente, empezabas a preguntarte quién tú eres en realidad, pero no le dabas muchas vueltas hasta ya no tener una edad en que empiezas a objetivizar, a racionalizar un poco, a poner etiquetas o nombres, ¿no? Yo crecí en mi adolescencia, juventud, en los años 80, ¿no?, que era una época que se definía por lo que llamaban entonces tribus urbanas, ¿no? Las tribus urbanas no estaban en las redes sociales, estaban en la calle y se les reconocía por la ropa que llevaba, ¿no? La ropa, el pelo, el vestido, y daban una identidad, ¿no?, que era en el fondo falsa, pero era la que tú buscabas, ¿no? O sea, cómo querías pertenecer a un grupo y definirla, ¿no? Bueno, algunos todavía subsisten, ¿no? Seguramente algunos conocéis en el instituto a siniestros o góticos, o todavía son residuos de todas aquellas tribus. La gente se quiere definir, ¿no? Todos los que tienen esta obsesión por lo japonés también y toda esta imagen que se relaciona con el manga, con la música oriental. Sigue habiendo tribus urbanas, ¿no?, que se definen de alguna forma por su apariencia, ¿no? Pero ahora son realmente, como vamos a ver en las redes sociales, que se desarrollan mucho estos grupos de similitudes, ¿no? Generalmente sabéis que de lo que más te hablan incluso en el propio colegio e instituto, ¿no?, es de encontrar tu identidad a un nivel más profundo, ¿no? Por eso es que muchas veces la identidad de la que se suele hablar es una identidad sexual, ¿no? Se presenta como que realmente tú no tienes algo dado y definido, ¿no?, en cuanto a tu propia identidad, incluso como género, ¿no? Puedes ser, digamos, ni masculino ni femenino, sino tener una realidad ambigua que tú tienes que descubrir por ti mismo quién eres, ¿no? La orientación misma, hay una distinción clara entre lo que podemos llamar el género y el sexo, ¿no? El género es lo que supone que tú eres en el fondo de origen, y el sexo, la orientación o definición. Y muchos, como veis, de los mensajes que recibes, ¿no?,
se muestra todo como una cuestión abierta, ¿no? En la cual tú tienes que descubrir finalmente quién eres, ¿no? Y tienen que dejarte, ¿no? Por ti mismo poder llegar a saber quién tú eres, ¿no? Este es el mensaje que te dan, ¿no? El mensaje de respeto, ¿no? De tolerancia, de que tienen que aceptarte como tú eres, ¿no? Claro, esto te deja muy confuso, ¿no? Porque en todos los terrenos muchas veces no sabe uno quién es, ¿no? Igual que se suele decir que uno tiene una parte masculina y otra femenina, ¿no? Esto cuesta todavía a mucha gente reconocerlo, ¿no? Pero hay una cierta ambigüedad siempre en todas las personas, que en algunos es más marcada que en otros, ¿no? Y claro, cuando encima es un bombardeo continuo, ¿no? En el cual lo que se está promocionando es precisamente la indefinición, ¿no? El buscar que no seas binario, ¿no? Es la palabra clave que se utiliza cuando se habla de identidad en este terreno sexual, ¿no? O sea, lo binario para ellos es lo tradicional, ¿no? Lo que hemos recibido de nuestros padres como una educación, que había solamente dos opciones, ¿no? Eras una cosa o eras otra, ¿no? Pero esto se considera superado, ¿no? Ahora ya no tenemos que definirnos por una identidad binaria. Claro, lo que la clave cada vez más, ¿no? Por los mensajes que recibís, ¿no? Es que incluso no tienes que escoger o elegir, ¿no? Esa identidad, ¿no? Puedes ir adquiriendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, lo que se invita es la experimentación, ¿no? El hecho de buscar por ti mismo, descubrir por el cual no te defines con etiquetas, ¿no? Sino que realmente tienes que superar todo lo que signifique un marco que te limite, te restrinja, ¿no? de tu identidad, ¿no? En el cual se te ponga un nombre, una etiqueta, eso es lo que tú eres, ¿no? Bueno, esto que ocurre en el terreno sexual ocurre también en el terreno personal, ¿no? O sea, de alguna forma no sabemos quiénes somos en todos los sentidos, ¿no? No solamente en cuanto a tus deseos, gustos, orientación, ¿no? Y entonces, claro, hay como categorías en las cuales se clasificaba tradicionalmente a la gente, ¿no? Tú eres introvertido o extrovertido, tú eres alegre o triste, tú tienen definir tu carácter, pero generalmente lo que somos no nos gusta lo que somos, ¿no? Y lo que intentamos es ser distinto a lo que somos, ¿no? Entonces muchas veces el gran esfuerzo que tienes, ¿no? Pues si eres una persona cohibida, que te cuesta hablar, ¿no? Todo el empeño, ¿no? Es intentar parecer, digamos, alguien abierto, ¿no? Alguien que habla fácilmente, que toma contacto, ¿no? Y ves que hay mucho efecto también muchas veces que tenemos de imitación. Todos tenemos modelos, ¿no? Ejemplos de imitación. No estoy hablando de grandes ideales, ¿no? De que busques héroes a los que seguir, ¿no? Me refiero a modelos de andar por casa, ¿no? Gente que tú conoces que dices, mira, en todo grupo siempre desde el colegio veis que hay gente que destaca, ¿no? Y cuando uno analiza un poco, ¿no? Por qué esta persona es popular o por qué este tiene esa aureola, ¿no? Por la cual llama la atención, dices, bueno, es por el físico que tiene, ¿no? Su cuerpo, puede ser la forma de hablar, ¿no? La atracción que tiene por su propia iniciativa, ¿no? Por las cosas que hace, ¿no? Y entonces se convierten como modelos o ejemplos de alguna forma que intentamos seguir una vez que hemos escogido cuál queremos. Claro, hay gente que no querríamos ser nunca como ella, ¿no? Entonces, obviamente, nos distanciamos de ella, ¿no? Pero hay otras figuras que nos parecen atractivos. Así me gustaría ser yo, ¿no? Os asombraría, claro, saber hasta qué punto estamos insatisfechos con nosotros mismos, ¿no? No sé si habéis hablado o leído entrevistas o conocido con gente que es muy popular, ¿no? Y que habla en algún momento, en alguna ocasión, no generalmente, pero excepcionalmente, muy honestamente, muy sinceramente de lo que ellos piensan. Te sorprendería ver que muchas de las gentes que admiramos físicamente no les gusta su cuerpo, ¿no? O sea, por medio de, como sabéis, las operaciones, las intervenciones que se hacen, ¿no? De cirugía, veis que son modelos espectaculares, ¿no? Pero no es que tengo los labios así, ¿no? Es que la nariz como está, es que el pómulo metido, ¿no? Y se están siempre metiendo botox y cosas de estos, intentando como corregir, y dices, pero bueno, qué absurdo, ¿no? Si tiene una cara absolutamente preciosa, ¿no? ¿De dónde viene ese descontento, ¿no? Y esto es como algo intrínseco en nosotros, ¿no? O sea, aunque tuvieras incluso el cuerpo ideal, parece ser por lo que nos dice la gente que lo tiene, que obviamente yo no lo tengo y a muchos de nosotros no lo tenemos, pero ellos no están contentos tampoco con el suyo. Siempre admiran, envidian y les parece que hay gente siempre que es
mucho más guapa que ellos y que realmente esa gente sí que les gustaría ser como ellos, ¿no? Entonces empiezas a descubrir que realmente no es fácil estar satisfecho con lo que tú eres, ¿no? El gran problema de la búsqueda de identidad, claro, es que finalmente estás descontento siempre, ¿no? O sea, ni te gusta cómo eres, ni te gusta cómo aparentas, ¿no? Entonces surge mucho la tentación de esa doble personalidad. Y hay un hombre en la Biblia, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que es un personaje que me fascina, a mí y a algunas personas, ¿no?, que se llama Pedro, ¿no? Pedro es un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, ¿no?, que ha descubierto en él alguien diferente, totalmente distinto a lo que él era, ¿no? Pero Pedro es como muchos de nosotros, ¿no?, un hombre contradictorio, ¿no? Hay veces que vemos como su lado luminoso, ¿no?, cuando le dice a él, su maestro, ¿no?, y el que sigue, ¿no?, yo haría cualquier cosa por ti, ¿no? O sea, yo daría hasta mi vida por ti, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no?, que él tiene que ir a Jerusalén, que va a ser allí prendido, cautivo, que va a morir finalmente, le dice, no, pues yo moriré también contigo, ¿no? Y entonces tiene siempre estas expresiones totalmente espontáneas, sinceras, ¿no?, honestas, ¿no?, de afecto sincero con él, ¿no? Pero realmente lo vemos muchas veces en momentos oscuros, ¿no? Él, si conocéis algo de la historia del Evangelio, ¿no?, es aquel que cuando Jesús es finalmente hecho cautivo en Jerusalén y está siendo juzgado, ¿no?, le contempla a la distancia, como muchos de sus discípulos, ¿no?, y le pregunta a una mujer, ¿no?, que están calentándose en torno al fuego en el patio donde él está siendo juzgado por autoridades religiosas, ¿no?, que le tenían en aquel momento en proceso, ¿no? Y le dicen, pero tú estabas con él también, ¿no? Y tú hablas como si fueras uno de ellos. Yo creo que tú eras también de su grupo, ¿no? Y Pedro una y otra vez le dice, no, tú te equivocas, ¿no? Yo no tengo nada que ver con él, si yo no sé quién es ese, ¿no? Yo no tengo ninguna relación con él, ¿no? El contraste brutal, ¿no?, entre aquel que iba a dar su vida por él, ¿no?, y aquel que le niega, ¿no?, es casi como si fuera una doble vida, ¿no?, una doble personalidad. O sea, quiere pasar anónimamente, como muchas veces es la gran atracción de las redes sociales, ¿no? ¿Os habéis fijado que incluso personas mayores, ¿no?, cuando entran en las redes más adultas, ¿no?, a hacer comentarios, Facebook y todas estas cosas, ¿no?, no utilizan ni su nombre, ¿no? O sea, se ponen hasta cristianos, ¿no?, muchas veces en las redes, da vergüenza que no se atreven a usar su nombre, ¿no? Y se utilizan como seudónimos, nombres a pelas, y se pregunta, bueno, pero ¿por qué no se llama por su nombre, ¿no? Y es siempre esa atracción del anonimato, ¿no? Vamos a intentar incluso tener como una doble personalidad que no se te relacione a ti realmente quién eres, ¿no?, con lo que estás diciendo, ¿no? Y esto lo ves incluso, ¿no?, entre gente conservadora, creyente, ¿no?, que le atrae ese aspecto, ¿no?, de anonimato, de poder intervenir en algo pero sin que sepan quién tú eres, ¿no? Puedes estar allí y no tomar parte, ¿no? Entonces, ahí todos tenemos esa tendencia natural, ¿no?, como a la doble vida, y nos construimos como un personaje en el cual te acabas confundiendo en esa doble vida virtual, ¿no? ¿Habéis visto la película esta de Contagio, ¿no?, que era casi profética de lo que fue la pandemia, ¿no? Es una película americana, ¿no?, en la cual muchos actores, ¿no?, interpretan gente que le va pasando cosas a medida que surge todo un contagio, ¿no?, que lleva una pandemia muy parecida a lo que iba a venir después, ¿no? Se hizo antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en ella se cuenta cómo varias personas se van infectando y se va pasando a todos los países del mundo. Pero hay un personaje que hace el actor Jude Law, un actor inglés, ¿no?, que ha hecho mucho cine en Estados Unidos también, ¿no?, que es un conspiranoico, ¿no? Y este tipo se dedica siempre por las redes sociales a decir que lo que hay detrás de la pandemia es un complot, ¿no?, y que lo que hay es una enorme conspiración y que todo es un engaño, mentira, ¿no? Y pugna, ¿no?, constantemente, ¿no?, incluso en programas de televisión, se convierte muy conocido, ¿no?, por su negación del fenómeno, ¿no? Entonces vas viendo la mentalidad, ¿no?, la personalidad de alguien así, ¿no?, cómo es una persona de un espíritu mezquino, ¿no?, totalmente, o sea, que llega a ser miserable hasta grado sumo, ¿no?, y finalmente lo que hace es explotar esto para su propia ganancia. Él se inventa un
líquido o algo así que supuestamente te tomas, ¿no? Y te hace inmune al contagio de todo ello, ¿no? Y acaba montando incluso un negocio de ello, ¿no? Empieza a vender él por internet su propio líquido y aparece siempre como alguien desinteresado, pero que lo que está es explotando, ¿no? Esas redes, ¿no? Y eso nos lleva a otro tema interesante también, ¿no? ¿Cuál es el objeto económico o comercial, ¿no?, de las redes sociales, ¿no? En cierto sentido dirías, bueno, ¿quién se beneficia de esto, ¿no? ¿Qué es lo que se te vende, ¿no? Claro, en Internet, como sabéis, desde que empezó, y muchos habéis nacido ya con él, o sea, todo es gratis en principio, muchas cosas, ¿no? En el sentido en que el acceso a muchas de estas redes sociales, obviamente no tienes que pagar por ello, ¿no? Realmente el poder navegar, ¿no?, en una página a otra, el poder acceder a determinados vídeos, incluso descargarlos como grabaciones de música, ¿no? Se vendió todo como si fuera todo gratis, ¿no? Claro, en realidad, ¿cuál es el objeto comercial, lo que mueve el negocio, de dónde está todo el dinero, ¿no?, que sale siempre de Internet, de lo que viven los influencers? Claro, está de ti mismo. O sea, tú eres el objeto comercial, ¿no? O sea, tú mismo vas dejando una información por la cual se convierte, ¿no?, en el mayor registro de datos, ¿no?, que ha habido sobre la historia, ¿no? Antiguamente, claro, había encuestas sociológicas, ¿no?, y le preguntaban a la gente, bueno, ¿y usted qué le gusta? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y cuáles sus relaciones? ¿No? Intentaban hacer un cuadro sociológico de cómo era la gente, ¿no? Pero claro, siempre es complicado. Primero, porque la gente siempre miente en las encuestas, ¿no? Es curioso, hasta en las elecciones, ¿no? Cuando a la gente le dicen que va a votar, no dicen ni hasta el partido que votan realmente, ¿no? O sea, el problema muchas veces de las encuestas es que, como decía Churchill, un famoso primer ministro de Inglaterra, ¿no?, hay verdades, mentiras y hay encuestas, ¿no? Y entonces las encuestas es como un catálogo aparte en el cual la gente a veces dice cosas muy raras, ¿no?, que no corresponden con lo que realmente ellos piensan o creen. Pero Internet, claro, es mucho más fiable. ¿Por qué? Porque donde tú vas, ¿no?, las páginas que tú visitas, ¿no?, lo que a ti te interesa, claro, no vas a engañarle al algoritmo, ¿no? Tú no vas a... Hay gente, claro, tan retorcida que sí, a lo mejor le dice, no, voy a despistar al algoritmo y voy a hacer cosas absurdas, ¿no? Y buscas cosas para que realmente no tengan idea de dónde van tus inquietudes, ¿no? Pero tienes que ser ya absolutamente retorcido, ¿no?, para intentar engañar al algoritmo mismo, intentando ir a sitios que no te interesan nada, entrando en lugares que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Generalmente no pierdes el tiempo así, ¿no? ¿Te parece? Pierdes el tiempo de muchas maneras, pero realmente no de esa en concreto, ¿no?, sino que buscas lo que te interesa, lo que quieres mirar, lo que quieres buscar, lo que ver, ¿no? En lo que picas, ¿no?, ahí es donde está tu atención. Claro, toda esta información se va recopilando y es el mayor registro que puedes tener de todo tipo de inquietudes, ¿no? Seguramente os habéis quedado sorprendidos, como yo, de los anuncios que te salen a veces, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿esto de dónde te viene? ¿Por qué saca la red que tú tienes interés en esto, ¿no? Y empiezas a pensar y siempre habrá algo que hayas entrado, mirado, lo que hay, ¿no?, que se relaciona. Hay incluso algunos, os lo podéis explicar vosotros mejor, que sabéis cómo funciona esto, que dicen que incluso escucha las conversaciones o cosas que tú dices, ¿no? Se oye bastante el comentario, a mí me ha pasado por lo menos, ¿no?, que estás hablando de que vas a viajar a no sé cuánto sitio y de repente empieza a salir publicidad de cómo son los vuelos a este sitio, ¿no? Y te sale como si hubiera incluso algún sistema por el cual, ya me explicaréis, ¿no?, pero cómo funciona, pero parece como que incluso escuchar hasta las conversaciones que tú dices, no solamente las páginas que entras, ¿no? Entonces, el objeto comercial eres tú mismo, ¿no?, en un sentido, ¿no? O sea, es tus gustos, tus intereses, tus preferencias, se convierten en el mayor registro para la venta, ¿no?, para lo que es el negocio o el comercio que se puede hacer a partir, ¿no?, de Internet, ¿no? Hay una obra de teatro en la que se basan muchas películas, muchas historias, ¿no?, que habéis oído y conocido, que es un espacio cerrado. Seguramente que habéis visto alguna historia en forma de película, de serie o incluso leído, que están en un lugar cerrado toda una serie de personajes sin poder salir, ¿no? Hay muchos de estos tipos de relatos, ¿no? Pero una de las primeras y más famosas, ¿no?, es un libro, es una obra de teatro, que fue un libro también escrito en Francia, que se llama A puerta cerrada. Y La puerta cerrada, que lo escribió un filósofo francés, ¿no?, coloca una serie de personajes que llegan con sus apariencias, con sus pretensiones a este lugar cerrado. Cuando va pasando la obra uno se da cuenta de que probablemente esta gente está muerta. O sea, están allí porque han muerto y están en algún lugar después de la muerte, allí encerrados, ¿no? Es un lugar sin puertas, sin ventanas, ¿no? Por eso la obra a veces se dice
el título lo traducen a veces Sin salida o A puerta cerrada, ¿no? Se le llama a la obra de Sartre, que es el nombre del escritor, ¿no? Y entonces hay personajes como uno que dice haber sido un revolucionario, ¿no? Y estaba luchando por cambiar el mundo y parece que se ha muerto en medio de su lucha, y en realidad lo que ha pasado es que había traicionado a sus camaradas, ¿no? Y en un tren se lo había llevado por delante y acaba allí en ese sitio. Entonces cada uno tiene como una historia falsa, una historia en la cual se acaba creyendo que era otra cosa de lo que es, ¿no? Pero a medida que va pasando la obra es como si las máscaras que llevan ellos se vinieran abajo, ¿no? Y empieza a verse quiénes son realmente, ¿no? Las mujeres, el pasado que tienen, vergonzoso, cada uno su historia, y entonces se descubre lo oscuro, ¿no? Lo terrible, la verdad de lo que somos, ¿no? Y por eso es que hay una frase muy famosa de esa obra que se llama El infierno son los otros, ¿no? Esa obra tiene esa frase para querer decir que cuando uno descubre lo que la gente es en realidad, le parece terrible, horrible, ¿no? Cómo es la gente, ¿no? Pero es descubriendo en los otros cómo son, ¿no? Es que vemos algo de la realidad de lo que es la vida, ¿no? Como un infierno, cree el filósofo, ¿no? Yo creo que hay una frase aún más terrible en esa historia de Sin salida o A puerta cerrada, que es la que dice, eso es lo que tú eres, lo que has sido, lo que eres y nada más. Yo creo que si eso es lo que somos, lo que hemos sido y lo que somos ahora, somos los más dignos de conmiseración sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que Pedro descubrió. Y por eso comienza esta su carta diciendo que ha encontrado un bien mayor que lo que ha podido conocer en esta vida. Dice, bendito el Dios y Padre, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro ha descubierto una vida nueva, distinta. Él lo llega a describir como un nuevo nacimiento, volver a vivir, ¿no? Y lo ha descubierto por medio de aquel que es realmente bueno. Y ese no es él ni ninguno de los que conoce, sino que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se dice en la Biblia bendito, quiere decir bueno. Él es el realmente bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que ha descubierto él de la bondad de Dios, ¿no? Ha descubierto que si él siguiera siendo simplemente lo que es y lo que ha sido hasta ahora, podía sentarse y llorar que su vida era un absoluto desastre, ¿no? Pero hay una nueva vida. ¿Y cómo le viene esa nueva vida a él, no? Dice que según la grande misericordia, ¿no?, de ese Dios que es el Padre de Cristo Jesús, ¿no? Entonces lo que nos dice es que podemos ser otra persona, podemos tener una identidad, podemos llegar a ser realmente mejor de lo que somos ahora, pero no por nosotros mismos, ¿no?, sino por ese Dios que se revela como un Padre para nosotros en Cristo Jesús, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar entonces a nacer de nuevo, a tener una nueva vida, a ser verdaderamente distintos, ¿no? Dice que llegamos a nacer y a ser nuevos y distintos por su sola y grande misericordia. O sea, no es por los méritos, por el esfuerzo que nosotros hagamos que llegamos a ser mejor persona. Seguramente que habéis oído, y se os ha dicho, tanto en el colegio como en la iglesia a veces, ¿no?, se dice, ¿no?, tienes que tener disciplina, ¿no? No puedes estar todo este tiempo, ¿no?, con las redes, en el internet, ¿no?, metido, enclavizado, ¿no? Pero uno no tiene la voluntad, uno no tiene la fuerza, la decisión para poder hacerlo, ¿no? Entonces, todos nuestros intentos por ser mejores personas siempre fracasan, ¿no? Uno intenta hacer lo que es correcto, pero es como si no pudiéramos, ¿no? O sea, tenemos una imposibilidad que hace que no podamos cambiar fácilmente. ¿Por qué no podemos cambiar fácilmente, no? Primero porque nos gusta lo que hacemos, claro. Si fuera algo que no te quisieras hacer, fácilmente lo dejabas, ¿no? Pero no puedes dejar ciertos hábitos, ciertos vicios, ciertas costumbres porque te gusta. Ese es el problema. Y eso es lo que la Biblia llama nuestra esclavitud, ¿no? Jesús le dice a sus contemporáneos, ¿no?, el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no?, dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, el problema del pecado es que nos gusta.
Es que es lo que queremos, ¿no? Es que es lo que deseamos en nuestro corazón, ¿no? Entonces esto provoca una esclavitud, ¿no? No tenemos la libertad que quisiéramos, ¿no? Y Pedro se veía así, como esclavo. El Señor Jesús le muestra que esa esclavitud es muy profunda, ¿no? Es una esclavitud incluso espiritual, ¿no? Que va más allá de lo que hace, ¿no? Que tiene que ver incluso con el maligno, ¿no? Con aquel que la Biblia llama al diablo, ¿no? Por eso le dice Jesús a aquellos que les dice que el que hace pecado, esclavo del pecado, le dice vosotros sois hijos, ¿no? Le dice del diablo mismo, ¿no? Y Pedro le dice a Jesús en una ocasión, ¿no? Satanás, ¿no? Me ha pedido zarandearos, ¿no? Como al trigo, ¿no? Y le dice a Pedro que así está buscando, ¿no? Como el diablo, hacer tambalear su vida, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús a continuación? Pero yo he pedido por ti, he intercedido por ti. Entonces lo que Pedro descubre es que en la mirada de Jesús, de aquel que estaba siendo juzgado y él negaba una y otra vez que tenía que ver nada con él, ¿no? En su mirada había una misericordia, ¿no? Que él no había conocido en ningún otro lugar y otro modo en la vida. Y esa mirada de amor incondicional de Cristo Jesús, ¿no? Le mostraba la única esperanza que él tenía, ¿no? De poder ser diferente y ser otro, ¿no? Lo que Dios puede hacer en nuestra vida como Padre del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, ¿no? Él, por lo que Él ha hecho, por su intercesión, Él puede hacer que nuestra vida cambie. Tú y yo no podemos cambiar. No tenemos la capacidad de volver a nacer, ni tenemos la capacidad siquiera de poder dominar o controlar nuestra vida. Es una ilusión, lo intentamos muchas veces, ¿no? Pero descubrimos que no podemos, somos impotentes e incapaces, ¿no? Pero Él tiene la esperanza en el único amor incondicional que podemos encontrar en esta vida, que es la grande misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es justicia. La justicia es que uno recibe lo que merece, ¿no? Entonces, cuando estás en una receta para el desastre, lo que tienes que esperar es que todo vaya de mal en peor. Y eso es lo que sospechamos, ¿no? En la cabeza, cuando algo malo te pasa, ¿qué es lo que piensas, no? Bueno, esto me lo merecía, ¿no? ¿Qué creía yo? Que podía hacer lo que quería y finalmente no te iba a ocurrir nada, ¿no? Y cuando algo malo te pasa, ¿no? Lo primero que en tu conciencia te dice, bueno, es que esto era lo que tenía que ocurrir, ¿no? O sea, tienes que pagar por la culpa de lo que has hecho, ¿no? Entonces esa ley es inexorable, la ley de justicia por la cual el mal tiene su castigo, ¿no? Y lo único que nos libra de esa ley inexorable, ¿no? De ese castigo y de esa condenación segura, es Cristo Jesús, ¿no? Cristo Jesús es el único que rompe, ¿no? Ese círculo absolutamente ciego, ¿no? Que te lleva a la perdición, ¿no? Y lo hace por una sola razón, que es su misericordia. Somos salvos por la justicia de Cristo, pero a causa de la misericordia de Dios, nuestro Padre. Y quisiera por eso finalmente dejaros el cuadro que descubre Pedro. Dios es bueno. Muchas veces cuando pensamos en Dios como Padre, pensamos en alguien temible, como puede a veces ser tu propio padre. Tu propio padre a veces te exige, te demanda, pero ¿tú qué haces? No puedes seguir así, ¿no? Tienes que cambiar, no puedes hacer las cosas que haces, ¿no? Y uno acaba ocultándole las cosas a tu padre, ¿no? Acaba callándose todo, ¿no? Acaba temiendo a tu padre, evitándole, no queriendo tener relación con él. Pero quiero mostraros hoy finalmente, en esta mañana, que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Padre bueno, un Padre que sabe quiénes somos. A Él no hace falta aparentar nada. Cuando tú le hablas a Dios, ¿no? A Él no le vas a descubrir nada. Él sabe la realidad de quién tú eres. Y lo asombroso es que sabiendo quiénes somos, sabiendo lo miserable de nuestra vida, ¿no? Lo mezquino, lo tremendamente egoísta, lo corrompido, lo podrido que llegamos a ser, ¿no? Sin embargo, Dios nos ama. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, ¿no? Que Dios ama y salva pecadores. No gente buena, no gente que vive como tiene que vivir, no aquellos que hacen lo correcto, sino que Dios salva, libra, por su solo amor y misericordia a quien no le merece. Entonces lo que quiero invitaros en esta mañana es a no aparentar más delante de Dios, a presentaros delante de Él tal como sois, porque Dios no se avergüenza de ti.
¿Y sabéis por qué no lo hace? Por causa de su Hijo, Cristo Jesús. Cuando Él nos mira a nosotros, nos mira a través de Jesús. Y Jesús ha hecho todo por nosotros. Y por lo tanto, Él tampoco se avergüenza de nosotros. Y nos dice aquí que hay una esperanza viva por la que podemos conocer una nueva vida. La esperanza es aquello que no tenemos todavía. Cuando uno espera algo es porque no lo ha conseguido todavía, ¿no? Lo ha alcanzado, ¿no? Cuando decimos, vas a hacer esto, ¿no? Vas a conseguir esto, vas a hacer esto, decimos, sí, eso espero, eso quiero, ¿no? Ojalá, ¿no? Me gustaría, ¿no? Pero no tienes seguridad, no sabes algo. Pero cuando en la Biblia se habla de esperanza, se habla de algo cierto, seguro, algo de lo que no puedes dudar, ¿no? Y por eso, para hacerlo aún más fuerte, Pedro dice, es una esperanza viva, es una esperanza que es real y que es presente, ¿no? ¿Y en qué se basa esa esperanza, no? Fijaos finalmente las últimas palabras de este versículo 3 de Pedro, que dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es un hecho histórico, es algo del pasado, ¿no? Algo que ocurrió, ¿no? Hace más de 2000 años según el Evangelio, ¿no? Como lo cuenta la palabra de Dios, ¿no? Que aquel que murió en aquella cruz por nuestras vergüenzas, por nuestras miserias, por nuestro pecado, nos dice que al tercer día, ¿no? Se levantó de los muertos, ¿no? Resucitó. Y ahora la pregunta es, ¿cómo esa resurrección, esa vuelta a la vida de Jesús, ¿no? Puede ser la esperanza que yo tengo de ser diferente o distinto, ¿no? Pues esto es el Evangelio. La buena noticia es que por causa de lo que Él ha hecho, ¿no? Hace tanto tiempo, ¿no? Por esa obra hecha, consumada, terminada de Jesús, tú puedes tener una vida distinta ahora, diferente ahora. ¿Por qué? Porque ese poder que le levanta de Jesús a los muertos es el poder que puede cambiar a Pedro. Y lo que Pedro espera es que él no va a ser lo que ha sido y lo que es ahora, sino que va a ser lo que será. Y yo lo que quiero animaros es a pensar que vuestra vida puede ser mucho más de lo que ha sido y de lo que es ahora, ¿no? Sino lo que puede llegar a ser gracias a Cristo Jesús. Y esa es la verdad que permanece. No la verdad virtual de lo que pretendemos ser en las redes sociales, de lo que aparenta ser la vida, sino la vida que permanece, la vida que va más allá incluso de tu propia muerte. Y por eso quiero también que hoy consideremos nuestra vida a la luz, no solamente de nosotros y nuestra experiencia, sino de Cristo Jesús. Algunas preguntas y comentarios y luego le podemos pedir a Dios también, ¿no? Que nos haga nuevos, diferentes y distintos. Pero antes algunas cuestiones, algo que se os ocurra preguntar. Creo que en la pantalla Hay algunas preguntas. Todavía hay tiempo. Bueno, pues sí. Hay 11 respuestas. Bueno, si quieres, tú mismo puedes leer la primera y... Consejos prácticos para evitar problemas o mal uso de las redes sociales. Vale. Bueno, el problema que tenemos siempre, como decía, es el dominio propio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántas veces te has hecho la resolución, ¿no? Voy a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero el ser humano es ese animal que tropieza siempre sobre la misma piedra, ¿no? O sea, una y otra vez comete los mismos errores y te quedas asombrado. Pedro era especialista en esto, ¿no? Como sabemos en la historia del Evangelio, era capaz una y otra vez de cometer, ¿no? Las mismas equivocaciones, de engañarse a sí mismo. Por eso yo creo que el mejor consejo que podemos tener cuando tenemos un problema de dominio propio es el de buscar nuestra esperanza de cambio fuera de nosotros, ¿no? En Dios mismo, ¿no? De buscar una obra sobrenatural, milagrosa, que cambie nuestra vida, ¿no? Sí, tenemos esa experiencia, ¿no? de ese poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, ¿no? De qué forma debemos usar, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Yo creo que en primer lugar con honestidad. Yo no veo justificación alguna, ¿no? Incluso que para creyentes que se consideran fieles, que presumen, ¿no? De ser gente muy santa y aferrada a la verdad de Dios, ¿no? Utilicen nombres falsos, ¿no? Se presenten de una forma que no es la realidad de que ellos son.
Esto me parece siempre una negación de lo que tú eres. Si tu identidad está en Cristo Jesús, tú no tienes nada que esconder, no hay nada que intentar realmente ocultar, ¿no? Tú eres quien eres, ¿no? Entonces yo creo que un consejo que podemos dar a cualquiera que está en esa búsqueda de identidad, ¿no?, es la sinceridad, ¿no?, que se enfrente a la realidad de quién es él, ¿no?, y no aparente ser otra cosa de lo que es, ¿no? Claro, si esto fuera realidad, las redes serían muy distintas, claro. La gente no te diría lo maravillosa que es su vida todos los días, ¿no?, y cómo va de fiesta en fiesta, ¿no?, y cada ocasión y cada foto y cada comentario, ¿no?, es absolutamente exultante, ¿no?, sino que sería, claro, mucho más deprimente, claro. Mucha gente, claro, incluso utiliza ese lado oscuro para llamar la atención, ¿no? Habéis visto a veces que la gente entra como en una crisis, ¿no?, y escribe en las redes, estoy fatal, me quiero morir, no sé cuántos, ¿no? Pero es también como una técnica para llamar la atención, ¿no? La gente a continuación empieza todo a volcarse sobre él y entonces tiene como una inyección de autoestima, ¿no? Y de repente se empieza a llevar por las reacciones que hay, ¿no? Tristemente, como sabes, esto muchas veces se marca por los me gustas, por todo el tipo de respuestas que recibe, así la gente alimenta su autoestima, ¿no?, muchas veces, ¿no? Entonces tenemos, en segundo lugar, que entender que nuestra estima no depende de la respuesta o reacción de la gente, ¿no? Después depende de lo que nosotros somos delante de aquel que todo lo sabe, ¿no?, que todo lo conoce, ¿no?, de quienes somos verdaderamente, ¿no? Y cuando estamos en Cristo Jesús tenemos una identidad, ¿no?, que no solamente no tenemos que ocultar o esconder, ¿no?, sino que nos hace que tengamos una estima en sí mismo, ¿no? Yo creo, en tercer lugar, que tenemos que ver en su medida correcta, ¿no?, lo limitado que son las redes sociales, ¿no?, como es Internet, ¿no? Internet no es la vida, esa es la gran mentira, el engaño, ¿no? O sea, tú no vives lo que vives en Internet, eso es una enorme falsedad, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que el contacto que podemos tener, la comunicación, todo lo que podemos alcanzar por medio de esa tecnología, no es lo que realmente somos, ¿no? Entonces, comprender que tiene un lugar muy limitado, ¿no?, muy modesto y particular en nuestra vida, pero que no es ni mucho menos la clave. No te va a dar ni los amigos, ni el amor que buscas, ni nada realmente de lo que te esperas, ¿no? Y tienes que percibir eso claramente. Consejos prácticos para evitar problemas, ¿no?, o mal uso de las redes sociales, ¿no? Bueno, tiene relación en parte con la adicción, ¿no?, que hemos mencionado ya, ¿no?, la incapacidad de poder controlar el uso de ellas, que esto ha pasado, si os fijáis, ya no es una cosa de jóvenes o adolescentes. A mí me parece una hipocresía tremenda cuando gente de mi edad o mayores, ¿no?, empiezan a dar sermones, ¿no?, a los chicos, ¿no?, diciendo, no, es que estás todo el rato con el móvil. Claro, vas como voy yo en el metro de Madrid, ¿no?, y es que no ves a nadie que no esté totalmente con la mirada pegada en el móvil, ¿no?, absolutamente. Tienen 50, 60 años y yo no sé la edad que tienen, pero siguen absolutamente tan enganchados como estáis vosotros, ¿no? Entonces el problema ya, digamos, se ha hecho tan global y generalizado que realmente ya no es una cosa de jóvenes o de adolescentes, ¿no? Esa necesidad continua, ¿no?, de mirar el móvil, de ver lo que hay, se ha convertido en un problema para todos. O sea, todos tenemos una dificultad de utilizar, ¿no?, cómo usar esta tecnología de una forma que no te determine, ¿no? Entonces, por un lado tienes el problema de la adicción y por otro lado hay un problema o mal uso que viene no solamente de la falsedad, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, de los engaños que uno se lleva cuando manejan las redes sociales, ¿no?, sino que también tienen relación, digamos, con la atracción que te produce a ti, ¿no?, lo que puedes lograr o conseguir por medio de ellas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está enganchada, claro, a esas redes por las fuentes de contacto que puede tener, ¿no? Como sabéis, los contactos pueden ser siempre de dos tipos. O son virtuales, ¿no?, gente que por medio de un chat y tal entra en contacto, entrando con mensajes con la persona, ¿no?, o pueden llegar a ser realmente materiales, físicos, ¿no?, y puede llegar a quedar con gente constantemente por medio de las redes, ¿no? Claro, el problema siempre de esta búsqueda de estas relaciones casuales, cuanto más atractivas son, es cuanto más
anónimas son, ¿no? Porque claro, tú lo que tú temes es que si quedas con alguien por una red social, se va a decepcionar contigo, ¿no? O sea, lo que tú has comunicado y la imagen que has dado no corresponde a quién eres tú, ¿no? Entonces, cuando se da el contacto físico, la relación personal, generalmente es con mucho temor porque no es la persona como ha pretendido ser, ¿no? Entonces, la atracción es muy fuerte a intentar mantener como una identidad virtual, ¿no? Y jugar de esa forma con el anonimato, con intentar dar otra realidad de lo que tú eres, ¿no? En ese sentido tenemos que ser conscientes, ¿no? De que estamos en un espejismo, ¿no? O sea, que realmente lo que estás buscando nunca lo vas a poder encontrar porque todo está basado en una falsedad, ¿no? En un engaño, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que ser realmente despiertos, ¿no? A ver la realidad de lo que somos, ¿no? Las formas que podemos glorificar a Dios en las redes sociales, ¿no? Aquí ya entramos en otro aspecto, ¿no? Es el tema de la fe y de cómo esto afecta. Yo creo que, volviendo a lo que decía como el tercer consejo, ¿no? Hay que darse cuenta del uso limitado que tienen las redes sociales, ¿no? Hay gente que dice, no, yo conozco personas que dicen, bueno, yo evangelizo en las redes sociales. No sé, o sea, es difícil comunicar algo trascendente, realmente importante. Cuando veis los mensajes cristianos en las redes sociales, ¿qué son? Generalmente son versículos, ¿no? Que ponen como una especie de meme con el texto, ¿no? Te ponen un enlace de una prédica de algún famoso predicador, algún sitio, ¿no? O te coloca una canción, ¿no? de alabanza, ¿no? De un salmista o de alguien que te hace ahí, ¿no? Esto es la mayor parte de los mensajes cristianos en las redes sociales son de tres tipos, ¿no? O son un enlace a una prédica, un versículo, una canción. Y luego están todos los cristianos que se dedican a la lucha social, política casi, ¿no? Por las causas que ellos consideran cristianas, ¿no? Que suelen ser, pues generalmente, la causa provida, ¿no? En contra del aborto, el tema homosexual, ¿no? Del LGTB, ¿no? Y están la llamada ideología de género. Entonces se dedican a entrelazar a lo mejor entre estos mensajes de versículos, prédicas y tal, te ponen algún mensaje en contra de la ideología de género o cualquier cosa de estos, ¿no? Y esto es casi, si os fijáis, no digo si el 90%, pero muchas de las páginas de cristianos que podáis ver giran en torno a este tipo de mensajes, ¿no? Claro, ¿qué reflejan de la fe? Yo creo sinceramente que muy poco, ¿no? O sea, muchos son como algo mimético, que reproduces de otros cristianos, que ves que lo hacen y que es como la forma que hay, ¿no? Pero realmente, ¿qué comunican de ti o de tu propia fe? Muy poco, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que ser consciente de lo limitado que son las redes sociales para transmitir algo trascendente, ¿no? En serio, y ver que muchas veces no solamente no va a impresionar a nadie que tú pongas un versículo o un enlace, nada, es que tampoco comunica mucho, ¿no? Suena como un mensaje un poco vacío, ¿no? Entonces, yo creo que lo que Dios busca no es una alabanza en nuestra página o en nuestras redes, ¿no? Esa no es la adoración que Dios busca de nosotros, la busca de nuestra vida, ¿no? Y entonces de lo que se trata no es de lo que queremos mostrar que somos, ¿no? Como cristianos, ¿no? Sino de lo que somos en realidad, ¿no? El peligro, además del algoritmo, en segundo lugar, es que sabéis que siempre te conecta con gente de tu propia tribu, ¿no? O sea, realmente, si veis, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, que son redes de amigos, ¿no? Casi la mayoría de ellos son gente, y luego los mensajes publicitarios, lo que te vengan, te va dirigido también al mismo círculo de esa subcultura cristiana, ¿no? Evangélica, ¿no? Y acaban todos en una enorme burbuja, ¿no? En la cual están todos reunidos y acaban discutiendo entre ellos, generalmente. Puede ser por los mensajes políticos que pueda poner uno u otro, ¿no? Pero aquello se convierte en una jaula de grillos, un galimatías absoluto, ¿no? En el cual están como en una batalla cultural, ¿no? Dentro de su propio círculo, sobre lo que es cristiano, no es cristiano, la caza de brujas, ¿no? Hay muchos cristianos que se dedican a buscar al hereje, ¿no? ¿Dónde está el falso profeta, el maestro a condenar, ¿no? Y entonces empiezan todo batallas, ¿no? En contra de ciertos predicadores o cosas de estas, ¿no? Y aquello tiene una impresión sectaria, ¿no? O sea, da la impresión como que te has metido en un grupo realmente cerrado, extraño, ¿no? En el cual tiene sus propias historias, ¿no? Entonces yo creo que esto no glorifica a Dios en ninguna manera. O sea, yo creo que todo lo contrario, ¿no?
lo que transmite realmente de la vida cristiana es algo muy negativo, ¿no? O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo a los filipenses, ¿no? En esto pensar, ¿no? En todo lo que es puro, lo que es bueno, lo que es amable, lo que es benigno, ¿no? Lo que es paciente, todo lo que muestra esa agresividad que se da muchas veces en estas pugnas es lo contrario totalmente a lo que es el cristianismo. Es realmente tu peor cara de ti mismo, ¿no? De hecho, te sorprende muchas veces cuando conoces a gente, no sé si habéis tenido experiencia, ¿no? Y conoces a gente que nada más has visto sus mensajes, ¿no? En redes y en internet. Y luego hablas con ellos y son gente, digamos, normal, ¿no? O sea, que hablas con ellos y dices, bueno, pero si todo lo que dicen parece que está constantemente alterado, ¿no? Como si tuviera el dolor de estómago cada mañana, ¿no? O sea, todo es como bilis, o sea, parecen gente que no está absolutamente trastornada, ¿no? Y luego hablas con ellos y son personas normales, ¿no? Es como si adquieren una doble vida, ¿no? En estas redes sociales, y lo que sacan parece todo lo más oscuro que hay adentro de la persona, y eso es lo que transmiten, ¿no? Los malentendidos que producen, ¿no? En tercer lugar, yo creo que muchas veces el problema de las redes, internet, es que no se entienden mucho los mensajes que tú das, ¿no? O sea, por ejemplo, la ironía mencionaba antes, ¿no? No se te ocurra hacer un sarcasmo en internet. Nadie comprende que estás haciendo una broma. O sea, cuando tú intentas decir algo sin querer decir algo, la gente nunca entiende que tú no estás queriendo decir lo que dices. O sea, o la gente dice y reacciona a lo que tú dices, no a lo que tú puedes querer decir con lo que dices, ¿no? Entonces, claro, es una tecnología o medio de comunicación muy equívoco, ¿no? Porque nunca sabes en qué tono está hablando la persona. Claro, me dirás que hay emojis, ¿no? Emojis para poder expresar, ¿no? Si hablas con una sonrisa o con no sé qué. Pero claro, todo esto es muy ambiguo, ¿no? No sabes lo que quieres decir realmente en una frase. Si luego encima es un contacto personal, lo que estás diciendo sobre una persona, entonces ya es tremenda, porque ya el malentendido es constante, ¿no? No sabes, la gente que interpreta todo en su propia clave, es muy complicado. Entonces yo, por ejemplo, nunca entraría en discusiones doctrinales por Internet. O sea, yo no creo, no solamente que no glorifique a Dios, sino que no comunica la verdad de lo que tú quieres expresar por Internet. ¿Por qué? Porque, como sabéis, se convierte todo en una serie interminable, ¿no? de pugna y de discusión en la que nadie se entiende finalmente nada, ¿no? No sabes lo que significan las palabras, lo que quieren decir con ello. ¿Y qué es lo que ocurre en toda discusión? Ya no solo en las redes sociales, sino personalmente, ¿no? Que lo que está en juego es el orgullo de la persona, ¿no? Entonces, claro, si tú reconoces en algún punto que cambiarías de punto de vista, de que tiene razón el otro, claro, es una humillación. Entonces, la mayor parte de la gente no está dispuesta a decir, no, oye, tienes razón, o tú es verdad. Nadie hace eso, ¿no? Lo normal, lo natural, que es aferrarse a tus propias historias, ¿no? Como si fuera finalmente la verdad última, ¿no? Y no quieres renunciar a ella, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que la discusión es inútil. ¿De qué sirve discutir si Dios existe o si es verdad la Biblia con alguien que nunca te va a reconocer si eso es verdad o no es verdad? Lo único que te va a hacer es constantemente sacar una cosa en contra tras otra, ¿no? De lo que tú estés diciendo, ¿no? No vas a ningún sitio, ¿no? No llegas a ningún propósito, ¿no? Entonces yo no creo que glorifique a Dios una discusión que es una pérdida de tiempo, ¿no? Que realmente ni la persona tiene verdadero interés en lo que está diciendo, ¿no? Y finalmente es hablar por hablar, ¿no? Yo creo que lo que glorificaría a Dios sería no solamente la honestidad o sinceridad con la que nos mostramos nosotros mismos, ¿no? Y que implica revelar tu propia vulnerabilidad, ¿no? El decir a veces, incluso cuando hay una discusión sobre un tema, que tú no sabes lo que piensas sobre algo, ¿no? Este es un problema que tenemos muchos predicadores, ¿no? Que claro, hablamos siempre con tanta autoridad de Dios, de su palabra, ¿no? Que claro, parece que tiene respuesta para todo, ¿no? Que yo puedo ahora contestar cualquier cosa y todo, eres como una máquina que pon tú la pregunta que sale la respuesta, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas cosas que no sabemos qué pensar, ¿no? Y no tenemos que tener miedo a decirlo, ¿no? Ni en público, ni en las redes, ni de ninguna forma, ¿no? Que yo no sé qué pensar sobre esto. O sea, no pasa nada. O sea, mi fe no depende de no saber cuál es mi opinión sobre un tema o un problema. O sea, yo no tengo por qué conocer todo. Dios conoce todo y Dios sabe todo. Su sabiduría sí, pero yo no soy Dios. Entonces, claro, yo no tengo la respuesta a cualquier pregunta o problema que se pueda dar. Entonces, yo creo que eso implica, en primer lugar, la sinceridad o la honestidad. El no pretender tener respuesta para todo, ¿no? El pretender, sino decir que a veces no sabes. Yo creo que a mucha gente le despierta más simpatía que otra cosa, ¿no? El hecho de ver que
vulnerabilidad, ¿no? En segundo lugar, el reconocer que tu fe no es lo que tú eres, ¿no? Sino lo que Cristo es, ¿no? El mostrar realmente lo que significa una confianza centrada no en ti, sino en Dios mismo, ¿no? Yo creo que eso glorifica a Dios, ¿no? Dios se siente y se muestra y se manifiesta claramente complacido cuando Él es el objeto, ¿no?, de nuestra esperanza, nuestra confianza y sobre todo la persona de Cristo Jesús, ¿no?, en la medida en que es Él el mensaje y no nosotros, ¿no? ¿Son malas los datos que dejamos en las redes? ¿Condicionan lo que la red nos ofrece? Sí, yo creo que esto lo sabéis mejor que yo, ¿no? O sea, no soy informático ni nada para esto, pero según me explican, el algoritmo hace que no nos podamos entender, ¿no? O sea, el algoritmo te hace que constantemente tus fuentes de información te confirmen en tus propios prejuicios, ¿no? Es como ese chiste que está a veces en internet, ¿no? De ¿cómo vas de esta noticia falsa si dice lo que yo pienso, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser falso si dices lo que yo pienso? O sea, te han metido ya en un algoritmo que te repite, haces un eco constante a lo que tú mismo son tus prejuicios, tus tics, tus manías, tus sibolets, ¿no? Todas estas cosas. Entonces te acaban encerrando cada vez en un círculo más pequeño, ¿no? Acabas ahí como en un zulo, encerrado, ¿no? Totalmente en tus propios prejuicios y claro, ya no tienes ninguna información. ¿Por qué esta gente te dice siempre, tú es que no estás informado? Tú lo que tienes que investigar, tienes que estudiar y descubrir. ¿Por qué te dicen eso? Porque ellos se creen realmente que han llegado a una información e investigación plena porque están encerrados ya en una red que todo le dice lo mismo, exactamente de lo que dice, ¿no? Entonces, claro, te ven a ti como un completo ignorante. Es que no sabes nada realmente, porque, claro, ellos tienen toda la información, ¿no? Pero tienen la información del algoritmo, claro, la que les he ido dando, cerrando totalmente su círculo. Luego, si lo que Dios glorifica, lo que a Dios glorifica es también la pasión por las personas, ¿no?, que puedan alcanzar a conocer a Jesús, su salvación, el algoritmo te encierra en un círculo cristiano, ¿no?, por el cual cada vez es más difícil tener amistades, contactos con gente no creyente. Si tienes incluso familiares que no son cristianos, acaban escandalizados, claro, porque los grupos se dicen unas cosas y tal, ¿no?, que finalmente acaban quitándote de sus redes porque no comprenden ni entienden nada, ¿no?, de todo este círculo y de lo que se forma. Entonces cada vez más se va purgando, limpiando, cada vez limitando más el grupo tuyo, porque es solo gente que sea muy simpatizante o que sea parte de tu grupo, porque si no, no entiende la mayor parte de los mensajes que circulan por allí. Entonces, claro, no hay realmente compasión o interés por las personas, ¿no? Es simplemente alimentar tu propio grupo cerrado, ¿no?, y no te permite poder llegar a hablar con otros realmente de los temas importantes, ¿no? Dicen que son malas las redes sociales, ¿no? Hombre, yo no sé si son intrínsecamente malas, pero lo que sé es que el reloj de la historia marca ciertas horas, ¿no?, cierto tiempo, ¿no? Y entonces, aunque uno puede intentar que la manilla vaya atrás, ¿no?, y vuelva el mundo a ser lo que era, yo he estado sin móvil y ordenador, os quedaréis alucinados, ¿no?, pero desde que empezó toda la tecnología, por lo menos 15 o 20 años, o sea, que no tenía ningún tipo de conocimiento ni de relación tecnológica, hasta que me di cuenta que no puedes cambiar la historia. O sea, yo soy de una generación de papel, de tinta, de imprenta, una mentalidad diferente, pero, o sea, o vives en el presente o te quedas anclado en una realidad pasada como si pudieras existir en ella, y no existes en ella. Yo no puedo sacar un billete de tren, no puedo sacar una entrada a un concierto, no puedo hacer nada sin internet. O sea, ya no te dejan literalmente, ¿no?, la posibilidad de hacer una operación ni del banco siquiera, ¿no?, porque ya ni siquiera te atienden en la caja de un banco para hacer una operación que no sea tecnológicamente. Entonces, claro, los pocos resistentes que ha habido al cambio tecnológico es que realmente les han hecho la vida imposible. Ya la gente mayor, como sabéis, ¿no?, está desesperada, ¿no? No puede hacer absolutamente ningún trámite, no hay nada que puedas hacer ya sin internet y sin la banca y todo lo que significa. Entonces, sea malo o sea bueno, estamos encerrados en esa tecnología, ¿no? Y las redes sociales, digamos, representan un poco el lado más de imperación, sé que le queremos decir, de esa tecnología. Hay interacción comercial, administrativa, ¿no?, que necesitas hacer por las realidades, pero también, inevitablemente, claro, te lleva a estar en redes como ha salido antes, ¿no?, el caso de WhatsApp, ¿no?, en el que prácticamente es muy difícil escaparse de ello, ¿no? El WhatsApp familiar, ¿no?, de
todos los primos, tíos, sobrinos que te ponen su foto de vacaciones, ¿no? Y cada vez que miras el teléfono está lleno todo de todo lo que la familia tiene que decir, el WhatsApp del colegio, el WhatsApp de ciertos tipos de cosas que si no lo tienes no te enteras realmente de nada. Entonces estás como cautivo de esas redes, sean buenas o malas. El caso es que no te dan más remedio que estar allí, o sea, no puedes librarte de ellas, puedes silenciarlas, ¿no? Que no te esté llegando con el sonido de los mensajes, pero realmente están ahí los números cada vez creciendo y multiplicados en las redes mínimas que puedas tener de contacto, ¿no? Entonces, yo creo que como la tecnología no es que sea neutral, ¿no? Si algo aprendí en periodismo, ¿no? Que se citaba siempre desde que yo estudié, es una frase de un estudioso canadiense que se llama McLuhan, ¿no? McLuhan tenía una famosa frase que decía, el medio es el mensaje, ¿no? Esta frase que era como la clave mágica, ¿no? Del estudio de la comunicación social en aquella época, quiere decir que la tecnología nunca es neutral, ¿no? O sea, cuando tú usas un medio, cuando tú usas cualquier plataforma técnica, el medio mismo es el mensaje de lo que tú comunicas. Entonces, entender esto es muy clave para poder entender lo que es la comunicación social, ¿no? Eso se decía de la televisión, ¿no? McLuhan se refería a la televisión, de que la televisión tiene algo intrínseco en sí mismo, ¿no? No es que se pueda usar de una manera u otra, ¿no? Sino la televisión es la televisión. Entonces implica, igual ocurre con Internet, ¿no? Internet es Internet. Entonces hay cosas que realmente son intrínsecas al medio, que no puedes decir que sea neutro, pero realmente la cuestión de si es bueno o malo tampoco puedes... Hombre, hay opciones, sin lugar a dudas yo respeto y nunca diría a nadie que no tiene internet, ni ordenador, ni se comunica que lo tenga, quiero decir, o sea, tú eres libre, quiero decir, no hay ningún deber moral en absoluto, ¿no? O sea, pero claro, nunca condenaría a nadie por estar como estamos todos conectados, ¿no? La cuestión es cómo lo manejamos, ¿no? Las personas son más violentas en las redes. Yo creo que esto es algo obvio incluso en los cristianos, ¿eh? No sé si os habéis visto el lenguaje que tienen. Algunos es que dan pena, pero realmente, o sea, es como si sacaran todos los demonios de dentro, ¿no? Cada vez que se conectan, o sea, es que no sacan más que mal. Todos son comentarios negativos y luego además orgullosos, ¿no? O sea, alimenta con una soberbia, una presuntuosidad por parte de la gente, que dices, bueno, esto tiene de todo menos cristiano, ¿no? Jesús decía ser mansos y humildes, ¿no? Como yo soy. Y eso es lo único que podemos imitar de Jesús, ¿no? De Jesús no puedes imitar todo lo que es excepcional, extraordinario de Él. Cristo es único. Jesucristo, hay aspectos en que no podemos ser como Él, ¿no? Pero lo que podemos ser como Él, lo único que Él dice que podemos imitarle, es en ser mansos y humildes, ¿no? Entonces, cuando tú lo que comunicas en las redes es todo lo contrario a mansedumbre y humildad, estás siendo lo más anticristiano que se puede ser realmente. Porque es la antítesis continua de lo que Jesús es, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente debería examinarse a sí mismo, ¿no? Y considerar qué es lo que está proyectando una y otra vez. ¿Cómo se engañan a sí mismos? Yo creo que se engañan por un lado por el tema de la sana doctrina, o sea, creen que ellos están defendiendo una verdad mayor que ellos mismos, que es el conocimiento correcto de la verdad de Dios, la doctrina, y entonces lo que se han llegado es el autoengaño de pensar que en su mente están libres de pecado. Claro, la Biblia nos enseña que el pecado afecta a toda nuestra vida, pero lo que tú piensas y opinas tiene errores, no sé si te has dado cuenta, pero todos tenemos equivocaciones, claro, no sabemos cuáles son, si no a lo mejor las corregiríamos, quién sabe, a veces no, pero seguramente que si supiéramos algunas cosas que no son ciertas, pensaríamos de otra manera, pero la cuestión es que no podemos librarnos de los errores, ¿no? El pecado está en todo tu ser, ¿no? En toda tu naturaleza y está también en tu cabeza, en tu mente. Entonces nadie tiene la sana doctrina, entendido el conocimiento pleno de doctrina, de verdad de Dios, sin error. Y quien piensa que lo tiene, claro, se está engañando a sí mismo, ¿no? Piensa que está libre de toda falta o todo error o pecado. Y eso es una forma de autoengaño que hace que tanta gente sea tan agresiva, ¿no? Como piensan que luchan por la verdad, que están disputando porque ellos tienen el conocimiento correcto, por eso es que se crecen tanto, ¿no? Suben tanto su imagen de sí mismo, ¿no? ¿Por qué también son tan agresivos? Muchas veces por falta de compasión. Yo creo que si, como he explicado hoy, creemos que somos cautivos del pecado, esclavos de él, ¿no? Que incluso Satanás, ¿no? Tiene un poder e influencia, ¿no? En la persona, en nuestro lugar, lo que tienes es compasión por la gente. Tú cuando miras a alguien no dices, mira,
qué persona más absolutamente rebelde, soberbia, que no quiere, no la ves como un enemigo, ¿no? Lo ves realmente como el Señor Jesús los veía, ¿no? ¿Cómo veía Jesús a sus enemigos, ¿no? Padre, perdónales, ¿no? Porque no saben lo que hacen, ¿no? El Señor Jesús tenía compasión por la gente que buscaba su mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los veía como eran, esclavos, ¿no? Entonces, cuando tú ves al no creyente, cuando ves su inmoralidad, cuando ves su oposición a la verdad, tienes que mirarlo con los ojos de compasión del Señor, ¿no? El Señor los veía como esclavos, como gente que no podía ver la realidad, que estaba ciega ante ello, ¿no? Entonces yo creo que la persona agresiva, creyente, le falta sencillamente la compasión por las personas, ¿no? No ve la realidad de lo que son, ¿no? Pues estas son las preguntas que han quedado. Yo lo que os invitaría ahora, y luego podemos seguir si queréis una vez acabando la reunión hablando personalmente, pero es a pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿no? Porque sin Él, francamente, no sé cómo podemos ni manejar las redes, ¿no? Ni dominar todo el exceso que significa, ¿no? Este uso de la tecnología en nuestra vida, el saber cómo vivir, ni siquiera tenemos el discernimiento o el conocimiento. Entonces le debemos pedir a Dios, yo creo, en primer lugar, que Él nos dé la sabiduría que no está en nosotros, ¿no? En segundo lugar, que nos cambie, ¿no? Claro, podemos ser diferentes, distintos a lo que somos, ¿no? Pero no tenemos la capacidad nosotros mismos. Como he explicado, tiene que ser Dios, por su misericordia, el que nos cambie, nos transforme. Y eso se lo debemos rogar a Él, ¿no? Y en tercer lugar, aquellos que tenemos fe, que tenemos una experiencia de nuevo nacimiento, ¿no? De conversión, tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a saber, ¿no? También cómo dar testimonio de esa fe, ¿no? De una forma que sea honesta, ¿no? Y que realmente honre a Dios, ¿no? Que le reconozca a Él, ¿no? Y pedirle perdón, claro. Cada vez que le pedimos estas cosas, tenemos que reconocer nuestra propia falta, ¿no? Lo lejos que estamos, ¿no? De ser lo que deberíamos ser, ¿no? Y le debemos suplicar también que Él cubra nuestro pecado, que no tenga en cuenta, ¿no? El Señor dice en su palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento, que de toda palabra, ¿no? Tendremos que dar cuenta delante de Dios, ¿no? Y cuando pensamos en esto, decimos, uy, terrible, ¿no? Con las cosas que uno dice, ¿no? Pero hay perdón. La sangre de Jesús puede cubrir, ¿no? Incluso cada palabra que hemos dicho, ¿no? Que no era correcta, que no era apropiada, ¿no? Entonces debemos pedirle al Señor que el Señor, de esa forma, nos limpie, ¿no? Y como hacía con Isaías, ¿no? Purifique nuestros labios, ¿no? Y la forma en la que hablamos y nos comunicamos. Vamos a pedírselo así a Dios.